Muy buenas noches, tengan todos ustedes, todas las personas que hoy nos acompañan, los medios de comunicación y todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales en esta sesión en vivo. Siendo las 20 horas del 20 de junio de 2017, da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Señor Secretario General de Acuerdos, le pido que por favor verifique y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes además de ustedes los magistrados Javier Hernández Hernández y José Olivero Ruiz, integrantes del pleno de este organismo jurisdiccional, por tanto existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son un recurso de inconformidad y 2 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación, nombre del actor y responsable, así como de los denunciantes y denunciados precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal, con la precisión de que el recurso de inconformidad número 46 de este año ha sido retirado de la lista de asuntos a analizar en la presente sesión pública. En la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Compañeros magistrados, ya se encuentran a su consideración los asuntos que previamente se circularon, por lo que voy a ceder el uso de la voz en primer lugar al magistrado Javier Hernández Hernández para que dé cuenta con el procedimiento especial sancionador número 61 de este año, turnado a la ponencia a su digno cargo. Gracias, señor presidente. El procedimiento especial sancionador 61/2017 se instrumentó o se integró derivado de la denuncia que presentó la ciudadana Andrea Doria Ortiz Aguirre en representación legal de la asociación civil denominada Heréndida Domínguez Martínez. Ella denuncia a la ciudadana Daisy Faibre Montoya y al Partido Acción Nacional. Lo que viene argumentando en la denuncia es que desde su punto de vista, Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática violaron, entre otras cosas, las disposiciones relacionadas con el tema de la propaganda político-electoral, porque hay que recordar que estos dos partidos integran una coalición misma que por disposición de la Sala Regional fue obligada a cambiar de denominación. No obstante esta instrucción por parte de la Sala Regional, en el municipio de Nautla, Veracruz, se encontró que con posterioridad al dictado de la sentencia subsistía el nombre de la coalición que fue revocado por la Sala Regional. Por otra parte, también denuncia a Daisy Faibre Montoya en su calidad de candidata de Acción Nacional o de la coalición antes mencionada, porque dice que encontró en diversos domicilios del municipio de Nautla diversas bardas con la leyenda "Yo con la güera", y que desde su punto de vista hacían referencia a la hoy candidata electa por el municipio de Nautla, Veracruz. Hay que recordar que de acuerdo al expediente que está aquí a su consideración, el organismo público local electoral, previo a la admisión, realizó una serie de diligencias en el ejercicio de su facultad de investigación. Entre las diligencias destaca que solicitó al Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, un informe para que le explicara que en propiedad de quién eran propietarias de estas bardas o de estos inmuebles donde se encontraban las bardas, o en su defecto quién estaba en posesión del inmueble respectivo. Derivado de ese informe, ordenó al organismo público local electoral desconcentrado de este municipio para que en ejercicio de su facultad como oficialía electoral se realizara no solo la certificación de las bardas, sino también de una diligencia sui generis que encontramos en este expediente, en donde entre otras cosas se apersonó en el lugar donde se encuentran las bardas e interrogó a diversos ciudadanos. A manera de resumen, puedo señalarles a ustedes que se interrogó, por ejemplo, al señor
supuestamente se interrogó al señor Benito Barradas Aguilar respecto de la barda encontrada en la calle de Coapopoca, entre Guillermo Prieto y Manuel Gutiérrez Zamora de esta ciudad. También a Felipe Agui Mezano respecto de la barda ubicada en Jicaltepec sobre la prolongación Camino de la Peña. Marta L. Arriaga Agui, Jicaltepec, sobre la prolongación también Camino de la Peña. Jocelyn Herrera, calle José María Morelos. Miguel Ángel Jiménez, respecto de la barda ubicada en esta dirección, José María Morelos. Emilio Rodríguez Muñoz, José María Morelos, también sobre esta barda. Rosalinda Hernández Gómez, sobre la barda que está en carretera del Golfo Veracruz Álamo. Stephanie Velázquez Salguero, sobre la barda de calle Coapopoca. Angélica Reyes Agui, carretera del Golfo. También se levantaron ciertos cuestionarios con relación a las personas de Onésimo Cervantes López, María Cristina Huesca Salas y Miguel Ángel Hernández. Se intentó levantar con otras personas, pero se levantó razón de imposibilidad. La característica de esta diligencia es que, no obstante que la llevó a cabo el organismo público local electoral, omitió identificar a las personas que interrogó. No, incluso en todas ellas dice que no aportó identificación, pero también omite señalar datos que precisen o traten de identificar los rasgos característicos de estas personas. Bajo este supuesto, desde nuestro punto de vista, aun cuando efectivamente se logró certificar la existencia de 7 bardas con esta leyenda de Yo con la Güera, no existen elementos que nos permitan vincular esta barda con la persona de la candidata Daisy, de nombre Daisy, hoy denunciada. Hay que recordar que una característica de los últimos procesos electorales es el hecho de permitir a los candidatos a ostentar no solamente su nombre formal, sino también que puedan incluirse en las boletas lo que comúnmente conocemos como apodos. Al consultar el acuerdo donde se autorizó el registro de los candidatos, en este caso de la coalición que conformaron PAN-PRD, no aparece ningún apodo de la hoy candidata electa del municipio de Nautla. Entonces, desde nuestro punto de vista, no tenemos elementos que nos permitan generar un nexo causal entre la barda, el nombre o el apodo que aparece en la barda, con la persona de la coalición de PAN-PRD. Por eso, aun cuando pudiera analizarse el contenido de la barda, no podemos identificar que haya sido con la intención de posicionar de manera anticipada a la hoy candidata electa, aun cuando la certificación se practicó previo al inicio de la campaña electoral. Entonces, señores magistrados, quiero poner a su consideración este proyecto, donde declaramos la inexistencia de las irregularidades denunciadas, no por la falta de pruebas, insisto, creo que hay pruebas suficientes que dan cuenta de la existencia de las bardas, sino más bien por la falta de elementos que nos permitan generar un nexo causal entre ese hecho con la responsabilidad que se le pretende involucrar a la denunciada y mucho menos al Partido Acción Nacional y PRD. Por estas razones está a su consideración el proyecto que pongo a cuenta. Muchas gracias, señor magistrado. Pregunto al señor magistrado si tiene alguna intervención. Adelante, señor. Tiene usted el uso de la voz. Sí, muchas gracias, presidente. Magistrado Hernández, buenas noches a todos. Voy a participar en relación con este procedimiento especial sancionador 61-2017, porque estimo que sí hay una cuestión aquí que merece destacarse en cuanto a cómo debe valorarse el acervo probatorio que consta en el expediente a partir del despliegue de las facultades de investigación del OPLE y la necesidad de que ante indicios suficientes se pueda
seguir justamente desplegando esta facultad a fin de establecer si existe o no responsabilidad para los denunciados. En este caso, como ya se dio cuenta, se denuncia a Daisy Feibre Montoya, al Partido Acción Nacional y a quien resulte responsable por la pinta de bardas en diferentes puntos del municipio de Nautla, Veracruz, con la leyenda Yo con la Güera y el logo del PAN con el nombre de la coalición Contigo el Cambio Sigue. Hechos que en concepto de la quejosa implican una promoción anticipada de los denunciados en el contexto del presente proceso electoral que pueden acreditar actos anticipados de campaña y contravención a las normas de propaganda electoral. En el proyecto que se pone a consideración, se concluye que si bien el pasado 1 de abril la Oficialía Electoral del Organismo Público Electoral certificó la existencia de una barda con la leyenda Contigo el Cambio Sigue, ello no puede considerarse violación a las reglas de propaganda político-electoral. Lo anterior porque dicha barda se localizó dentro del periodo comprendido entre el dictado de la sentencia SXJRC 25-2017 del 29 de marzo pasado, misma que, como se sabe, ordenó modificar el nombre de la coalición y la emisión de un nuevo acuerdo por parte del OPLE el 5 de abril siguiente, a efecto de dar cumplimiento a esa sentencia. En esas circunstancias, la sola presencia de la imagen frente al electorado bajo ningún supuesto puede llevar a establecer responsabilidad alguna. Además, que el retiro no inmediato de dicha propaganda no puede considerarse violatorio de las reglas de la propaganda político-electoral. Por cuanto hace a los actos anticipados de campaña, en la propuesta se señala que se acreditan los elementos personal y temporal. El primero, porque Daisy Feibre Montoya era precandidata de la coalición PAN-PRD al cargo de presidenta municipal de Nautla, Veracruz, y en la conducta que se denuncia también está demostrado que se verificó antes del inicio formal de campañas, de manera específica en el periodo de intercampañas. Sin embargo, en el fallo se propone tener por no acreditado el elemento subjetivo porque no existen pruebas que permitan vincular a la hoy candidata electa de Nautla con el hipocorístico o apodo La Güera. Por tanto, en la propuesta se señala que no hay sustento para concluir que la pinta de bardas haya sido para posicionar indebidamente a Daisy Feibre Montoya, ni para considerar que la frase Yo con la Güera implica un llamado al voto o identifica a candidato alguno. En tales circunstancias, la propuesta concluye con la inexistencia de las irregularidades denunciadas. Esta última parte que he señalado sobre los actos anticipados de campaña y que no se acredita el elemento subjetivo, no la comparto, porque desde mi perspectiva falta valorar todas las pruebas que obran en autos y tal circunstancia genera incertidumbre respecto a la posibilidad de que se pudiera acreditar el posicionamiento denunciado, generando consecuencias diferentes a las sustentadas en la propuesta. En efecto, de las constancias que obran en autos es posible para mí acreditar lo siguiente: que se encontraron pintas de barda en color amarillo y azul con la leyenda Yo con la Güera, que junto a una de esas pintas se localizó otra con el logo del PAN y la denominación previa de su coalición, que Daisy Feibre Montoya era precandidata de la coalición PAN-PRD al cargo de presidenta municipal de Nautla, Veracruz, al momento de certificación de dichas bardas. Está demostrado también que algunos dueños de los predios donde se localizaron las bardas responsabilizan de su pinta a la precandidata denunciada, entre otros Onésimo Cervantes López y Emilio Rodríguez Muñoz. Está demostrado que algunos de los encuestados vinculan el nombre de Daisy Feibre Montoya con la denominación de La Güera.
están demostrados los nombres de los propietarios de los predios en los que se localizaron 6 de las bardas denunciadas. Ahora bien, en la sentencia tampoco se valora que se encontraron pintas de bardas en color amarillo y azul, con esta leyenda que hemos mencionado de Yo con la Güera, lo que pudiera generar un vínculo con los partidos coaligados PAN-PRD. También se deja de valorar en conjunto el hecho de que se localizó la barda del PAN junto a la que muestra la leyenda referida de la Güera, lo que pudiera generar un vínculo al estar acreditado que ella era la precandidata de la coalición PAN-PRD para la presidencia municipal de Nautla. Asimismo, desde mi perspectiva, debe tomarse en cuenta que la pinta de bardas en color amarillo y azul se encontraron en el periodo previo al del inicio de las campañas, circunstancia que si bien no denota un llamado al voto, pudiera buscar posicionar a la ciudadana denunciada en caso de acreditarse que se identifica como la Güera. De ahí la trascendencia de considerar el valor convictivo de las respuestas a los cuestionarios implementados por el OPLE, analizados en conjunto con todos los demás de autos, incluidos los que no se valoraron. Aquí quiero precisar que las máximas de la experiencia demuestran que cuando en un domicilio está situada una pinta, quien se ostenta como el dueño normalmente corresponde a la persona que está deponiendo y que de primera instancia, ante la inmediatez del funcionario, que en este caso fue del OPLE, a practicar estos cuestionarios, pues hay que valorar con esa perspectiva las pruebas. Insisto, las máximas de la experiencia demuestran que hay espontaneidad en las respuestas al acudir a los domicilios donde están pintadas esas bardas. Por otro lado, también queda en evidencia la falta de exhaustividad del OPLE al realizar la investigación referente al presente asunto, porque aun cuando tuvo a su alcance los nombres de los propietarios de las bardas que proporcionó el ayuntamiento con las claves catastrales, no desplegó su facultad investigadora. En efecto, lo ordinario hubiese sido cuestionarles a los ciudadanos de forma directa el nombre de la persona que ordenó, pagó o materializó las pintas de la barda en su propiedad. Sin embargo, no le dio cabal uso a esa información, pues no consta que le haya sido requerido directamente informe alguno respecto a la identidad de quien pagó o ordenó dichas pintas. Al no hacerlo, omitió la posibilidad de hacerse de mayores elementos que podrían conducir a conclusiones diferentes a las contenidas en el proyecto. Además, la propuesta de fallo también no se pronuncia sobre las medidas cautelares, de manera que en su lectura se desconoce si se dictaron o no y sus consecuencias, pese a que consta en autos que el 21 de abril se dictaron dichas medidas en el sentido de solicitar que el partido y la denunciante borraran las pintas en las bardas de referencia. Igualmente, estimo necesario mencionar los datos catastrales aportados por el presidente municipal de Nautla, previo requerimiento de la autoridad administrativa. En tal sentido, para mí es evidente que existen pruebas que deben ser valoradas o mencionadas en el proyecto con independencia del alcance que podría darles al respecto este tribunal respecto a las conductas denunciadas. Y en conclusión, por estas consideraciones, para mí existen indicios suficientes para presumir que la pinta de bardas fue para obtener un posicionamiento indebido por parte de Daisy Faibre Montoya bajo la denominación de La Güera, como es identificada ante la ciudadanía del municipio en cuestión, aun y cuando no se realizaran llamamientos expresos al voto con dichas manifestaciones. Así, en mi opinión, se debió haber realizado un estudio de todos los elementos probatorios o incluso ordenar la devolución del asunto ante la autoridad instructora con el fin de recabar mayor información que en su caso permitiera establecer fehacientemente si existieron elementos tendientes a obtener un beneficio o posicionamiento de carácter electoral, porque recordemos que a este procedimiento
y al actuar de la autoridad, tanto administrativa como jurisdiccional, le rige el principio de exhaustividad e inmediatez del procedimiento especial sancionador. De esta forma, al no compartir plenamente el estudio realizado en este asunto respecto a la parte que he comentado, no puedo acompañar las conclusiones a las que se arriba en el proyecto. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias, señor magistrado. Pues bien, si me permite el ponente en el asunto, quisiera razonar mi voto. Interesante la postura que nos expone el señor magistrado José Oliveros Ruiz, el doctor. Y sin embargo, creo que siendo coherente con mi postura, en esta ocasión yo sí voy a estar a favor del proyecto, porque hay 3 puntos importantes que ya hemos tocado en diversos asuntos aquí en el Pleno y que considero que son de suma importancia dentro de todos los procedimientos especiales sancionadores. Y estos 3 temas pues se refieren a lo que es carga de la prueba, la facultad investigadora del órgano administrativo y sobre todo lo que es la presunción de inocencia. Como ya lo he expuesto en otras ocasiones, la carga de la prueba siempre va a corresponder al quejoso o al que denuncia, pero creo que sí es necesario referirlo derivado del principio dispositivo que tienen estos procedimientos especiales sancionadores, en el que ya lo he referido, que todo el que afirma tiene la obligación de presentar el material de prueba que nos pueda ayudar para probar esas manifestaciones. Por otro lado, respecto a la facultad investigadora, ya también he mencionado que si bien este tribunal tiene la posibilidad de solicitar las diligencias que considere necesarias, atendiendo a esta facultad de investigación, lo cierto es que también esa facultad debe ser utilizada objetivamente y cuando sea verdaderamente necesario para el asunto. Al caso concreto, considero que con el material que se encuentra en autos sí es suficiente para resolver el asunto planteado, pues del análisis de las bardas no se puede inferir que se realice una promoción personalizada de la precandidata o de algún partido político, porque desde mi punto de vista no existe un llamado al voto, ni refiere plataforma electoral o realiza algún proyecto de campaña, ni tampoco se puede inferir de estas pruebas que directamente la precandidata sea llamada güera, porque nunca tuvo este hipocorístico en la boleta electoral. ¿Qué quiero decir con ello? Que ella nunca pidió que se le reconociera por este sobrenombre dentro de la boleta. Si yo hubiera dicho, yo quiero que dentro de la boleta aparezca la güera, creo que sí hubiera podido referir que la güera se refería a esta precandidata o candidata en su momento, Daisy, que desde mi punto de vista, el OPLE creo que no solamente fue exhaustivo en los requerimientos que hizo, sino que desde mi punto de vista también fue un poco más allá, volviendo este procedimiento un poco inquisitorial, y por ello yo considero que es innecesario llevar a cabo mayores investigaciones, porque atendiendo a estos procedimientos especiales sancionadores, en donde también ya hemos referido a la presunción de inocencia, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo o sancionador consecuencias para una infracción cuando no existe prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, y es algo que ya hemos tocado. Con la reforma que se ha dado en 2011 en materia de derechos humanos, uno de los principales beneficios que se ha garantizado para todos los justiciables es esta famosa presunción de inocencia, ¿sí? El efectivamente no poder sancionar a alguien a menos que se demuestre que sí cometió una conducta que vaya en contra de las leyes, y es por ello que, siguiendo el criterio que he mostrado en otros asuntos, yo sí acompañaría el proyecto en todos sus términos. Le cedo el uso de la voz al ponente para efecto de que haga las manifestaciones que estime. Gracias, señor presidente. Creo que como bien lo señala usted, es un tema muy interesante, porque sin duda alguna con estos precedentes se va a ir generando la forma de ir construyendo un motivo de responsabilidad, en este caso administrativa electoral, sobre los sujetos a los que se involucran en los procesos electorales. Eso evidentemente nos va a permitir ir generando situaciones que tarde o temprano nos lleva a establecer consecuencias de las conductas desplegadas. Nos hemos quejado muchas de las veces en esta misma sala
de que nos toca resolver procedimientos donde hay ausencia de pruebas y que por la ausencia de pruebas pues ni siquiera analizamos más allá que esta afirmación de la presunción de inocencia. En el caso concreto, sí hay pruebas, sí hay medios de convicción, pero creo que hay que hacer la distinción sobre qué es lo que prueban estos medios de convicción y cuál es su alcance en el procedimiento respectivo. Yo no acepto que de manera tajante se diga que no se valoraron los medios de convicción y que no se les dio el alcance probatorio, porque significa que no se analizó el proyecto. En el proyecto nosotros damos por sentado que sí hay ciertos hechos probados. ¿Y cuál es el hecho que está probado? El hecho probado es que efectivamente existieron o se pintaron bardas en el municipio de Nautla. Hay 7 bardas que se pintaron en domicilios específicos, en lugares que la misma denunciante señaló, y que esas bardas tenían la leyenda "Yo con la güera". Creo que eso no está a discusión, está plenamente probado. Que derivada de la certificación que hizo el organismo público local electoral a través de la oficialía, solicitó ciertos requerimientos, en específico al ayuntamiento. Lo que obtuvo del ayuntamiento son elementos que hacen inferir quiénes son los poseedores o propietarios de los inmuebles donde se encontraron estas bardas. Hasta ahí creo que, con independencia de discutir si la autoridad municipal es o no la competente para determinar la propiedad o no de un inmueble, pero bueno, partiendo del hecho de la buena fe de las autoridades, podemos darlo por sentado. Lo que decimos en el proyecto son 2 cosas. Una, la simple frase de "yo con la güera" no contiene un llamado al voto, no identifica una candidatura en particular, no promociona una plataforma político-electoral, mucho menos una propuesta de campaña. Si no tenemos esos elementos en esta frase, con el debido respeto, yo no puedo establecer una consecuencia de responsabilidad administrativa hacia una persona determinada. Creo que estaríamos infiriendo un hecho no probado de algo que está probado, cuando puede darse por distintas consecuencias, violentando reglas básicas en la valoración. Como bien lo señalaba el magistrado presidente, esa barda en sí no sabemos qué es lo que intentó comunicar y con qué finalidad. Inferirlo de los simples colores creo que también se me hace un exceso. En segundo lugar, revisando las constancias y estas diligencias que practicó el OPLE de hacer un interrogatorio a determinadas personas, me recuerda los informes de las policías judiciales de hace algunos años, donde todo lo que decía la policía judicial lo daban por cierto, ¿no? Creo que esa etapa de la etapa inquisitiva del Estado hacia los ciudadanos ya quedó muy atrás. Entonces, no porque haya una supuesta declaración de una persona en un documento público, lo vamos a dar como cierto. La jurisprudencia, la doctrina y la misma ley nos dice que está sujeta a reglas. Y en específico cito el artículo 331 del Código Electoral, que dice que la declaración de parte podrá ser admitida cuando se ofrezca en acta levantada ante fedatario público, que las haya recibido directamente, siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. Lo que yo estoy señalando en el proyecto es que faltó estos 2 elementos. No están identificados. Aquí está el expediente y con todo gusto se los puedo mostrar, donde
la oficialía electoral expresamente dice que no se identificaron, no sabemos quiénes son, citan un nombre, pero no porque citan el nombre voy a tener por cierto que efectivamente entrevistaron al dueño de la barda o del terreno donde está la barda. Se está incumpliendo con este requisito de identificarlos. Es más, ni siquiera se tomó la molestia el personal de describir a la persona como para tener elementos que nos permitan identificarlo. Entonces, ya de entrada creo que falta ese elemento. Y el segundo, la razón de su dicho. Los que hemos tenido la oportunidad de analizar pruebas testimoniales en todas las materias, tratándose de la prueba testimonial, tiene que establecer la razón de su dicho. Y la razón no es más que nos explique por qué le consta lo que está declarando. Y entonces, si en estos interrogatorios no nos establecen la razón de su dicho, con todo respeto, no porque lo hayan asentado en un acta o que se infiere que es un documento público, le vamos a dar el valor probatorio pleno. Ahí creo que estaríamos incumpliendo con nuestra obligación de ser exhaustivos, de valorar una prueba testimonial vertida ante una autoridad que incluso yo me atrevería a decir que es incompetente para recibir testimonios fuera de procedimiento. Hay que recordar que esto lo hace en la etapa de investigación. Una prueba testimonial recibida fuera de un procedimiento viola completamente las formalidades esenciales de todo procedimiento. Por una razón, no está sujeta a contradicción de la parte que en este caso se pretende afectar, y de ahí su ilegalidad. Entonces, pretender sostener la responsabilidad de una persona basado en la verdad de una autoridad que incumple con las reglas básicas del ofrecimiento y desahogo de la prueba testimonial, se me hace un exceso, insisto, me recuerda los informes de las policías judiciales de que bastaba que lo diga un policía judicial para girar una orden de aprehensión y en su momento dictar una formal prisión. Entonces, creo que no es cosa menor, es responsabilidad administrativa, tiene que estar plenamente demostrada la responsabilidad para establecer la consecuencia que puede ir desde una amonestación hasta una afectación al patrimonio por conducto de una multa. Por estas razones nos hacemos cargo de la valoración conforme a los criterios que ya he establecido de los distintos medios de convicción, y lo que sí puedo decir es que no hay ningún nexo causal entre el hecho probado y la responsabilidad que se le pretende imputar, en este caso, a las personas denunciadas. Muchas gracias, señor magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En efecto, un debate muy interesante, porque nos permite precisar también cómo podemos tomar en cuenta todas las pruebas, pero al valorarlas lo podemos hacer de dos maneras totalmente distintas. En efecto, en el proyecto sí existe una valoración individual de pruebas en la que se señala la existencia de las bardas, se reconoce la calidad de la precandidata, la temporalidad en la que aconteció. Sin embargo, el motivo de mi disenso es muy puntual. Creo que en este tipo de infracciones administrativas, la manera como se puede probar, dado que pues, lo natural o lo ordinario es que quien comete una infracción administrativa no tienda al reconocimiento o a inculparse de esa infracción para no ser sancionado, sino que la prueba reina en este tipo de procedimientos punitivos es la prueba indiciaria. ¿Por qué? Porque para demostrar una circunstancia irregular hay que tomar en cuenta el conjunto de pruebas, todo el caudal probatorio, de manera que a partir de los hechos que tenemos por demostrados, como es su calidad de precandidata, como es el hecho de que existieron las bardas, la temporalidad en la que acontecieron, podamos demostrar plenamente otros hechos, como que la autoría de quien mandó a pintar esas bardas, de si corresponde ese
mote o hipocorístico con el de la candidata de la coalición en ese municipio. Entonces, el indicio, la definición es a partir de un hecho conocido por el cual se conduce a otro hecho conocido también, pero no comprobado, mediante un argumento probatorio que de aquel se obtiene en virtud de una operación lógica crítica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos o técnicos. Aquí, insisto, las máximas de la experiencia demuestran que eso lo reconoce nuestro código como una forma de probar que cuando la autoridad administrativa, en ejercicio de sus facultades de investigación, que no son inquisitoriales, ahí creo que lo que señala el presidente sería sin ningún fundamento y sin ninguna competencia ocurrieran a molestar al ciudadano, eso sí sería inquisitorial. Aquí hay indicios, hay elementos y hay competencia por parte de la autoridad administrativa para ir al domicilio del ciudadano y preguntarle quién fue quien pintó esa propaganda en una barda. ¿Por qué? Porque estamos constituidos justamente en el domicilio donde está pintada. Y las máximas de la experiencia señalan que quien ocupa el domicilio, o sea el dueño, o rente ese domicilio, de manera que se percate de manera natural de lo que acontece en las bardas que delimitan justamente esa morada. Entonces, creo que aquí el planteamiento es ese, no es valorar en la individual las pruebas, es demostrar con todo el conjunto de elementos probatorios si hay indicios suficientes que demuestren la responsabilidad imputada a la denunciada. Y desde mi perspectiva también, al existir justamente esos indicios, si no se puede concluir de manera contundente, lo conducente es regresar el expediente al OPLE, que es nuestra facultad, ordenándole diligencias para mejor proveer, a efecto justamente de que perfeccione esos elementos que ya están en el expediente y que no podemos pues desestimar a partir de una valoración individual, insisto, sin que se tome en cuenta todo el acervo probatorio que compone el expediente. Es cuanto, magistrados. Muchas gracias. Adelante, señor magistrado, tiene usted el uso de la voz. Simple, para que pueda valorarse en lo conjunto, tiene que tener una eficacia en lo individual. En el caso concreto, no hay eficacia individual, no puede ocuparse en lo general. Muchas gracias, señor magistrado. Sí, finalmente vemos que es un tema bastante interesante y yo valoro mucho estas discusiones que se dan en vivo y a la vista y al alcance de todos, porque creo que esto enriquece la materia jurídica electoral y nos va sentando las bases para emitir nuevos criterios. Un tema interesante en el que, bueno, hay posturas diversas, las cuales son muy respetables y son muy bien estudiadas y muy bien argumentadas, pero creo que esto abona mucho a la pluralidad y al derecho electoral. Entonces, bueno, creo que ya quedó muy delimitada el punto de vista de cada uno de los ponentes, los cuales son muy respetables, la verdad, y están muy bien fundados. Entonces le pido por favor que tomen la votación, señor secretario. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández, ponente en el asunto de cuenta. Con el proyecto. Magistrado José Olivero Ruiz. En contra del proyecto, con la precisión de que si se aprueba en sus términos, emitiría el correspondiente voto particular. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigal Aguilar. Sí, yo en esta ocasión sí comparto el proyecto. Magistrado presidente, el procedimiento especial sancionador número 61 de este año ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado José Olivero Ruiz, quien ha anunciado la emisión de un voto particular. En respecto del procedimiento especial sancionador número 61 diagonal 2017 se resuelve: primero, se declara la inexistencia de las irregularidades denunciadas. Ahora voy a pedirle al licenciado José Luis Vilma Martínez que dé cuenta con el procedimiento especial sancionador número 60 de este año, turnado a la ponencia a mi cargo. Con gusto, presidente. Con autorización de los señores magistrados,
doy cuenta con el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador 60 de este año, instaurado por el partido Morena, a través de su representante ante el Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral de San Rafael, Veracruz, en contra de Luis Daniel Lagunes Marín, entonces precandidato del Partido de la Revolución Democrática a presidente municipal del citado lugar, por violaciones en materia de propaganda política y presión al electorado, así como en contra de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática por culpa in vigilando. El motivo del inicio del presente procedimiento se hace consistir en que, a decir del quejoso, durante la precampaña, el denunciado otorgó por propia mano artículos promocionales utilitarios textiles a militantes de su partido y público en general, consistente en bolsas de mandado, lo cual contraviene diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las infracciones que se atribuyen a los denunciados por las siguientes consideraciones. Para acreditar su dicho, el quejoso solo presentó pruebas técnicas y un bolso de mandado. Las mismas, a consideración de la ponencia, son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, por lo que éstas no resultan en medio idóneo convictivo para probar un hecho o situación existente, ya que resulta necesario que se encuentren apoyadas con otros elementos, aunado a que no realiza una descripción detallada de los hechos y circunstancias que con cada elemento convictivo pretende demostrar, incumpliendo con la carga que se le impone. De ahí que Morena incumplió con la carga de la prueba que le corresponde en el presente procedimiento. Respecto al ofrecimiento de la muestra de propaganda utilitaria, aun cuando contiene elementos del candidato y partido político denunciados, de ello no puede desprenderse la auditoría, máxima que esa muestra por sí sola es insuficiente para considerar que haya sido una constante en la precampaña, por lo que dicho utilitario es insuficiente para poder sancionar, aunado que el propio denunciado negó los hechos y que la propaganda hubiera sido elaborada y distribuida por él o por los partidos denunciados. De ahí que no es posible declarar la aplicación de sanción alguna, operando en consecuencia la presunción de inocencia. En ese sentido, en el proyecto se propone declarar inexistente las infracciones que se atribuyen a los denunciados. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor licenciado. Pues bien, señores magistrados, creo que la cuenta ya ha sido muy precisa. Únicamente quisiera referirme a una característica de este asunto, y que es que efectivamente el quejoso nos anexa como prueba utilitaria un bolso de mandado, el llamado morral, que desde mi punto de vista no puede ser considerado como lo solicita, porque esto no puede relacionarse con los hechos, porque si bien es verdad, es un morral amarillo que tiene el logotipo del PRD y el nombre del precandidato, pues no nos logra acreditar que esta persona lo haya distribuido, ni tampoco que haya sido en el periodo de precampaña, ni tampoco que se refiere a esta elección. Entonces creo que la sola presentación de esta propaganda utilitaria carece de los medios de convicción para poder acreditarlo. Es como quien reparte un volante pero no sabemos quién lo repartió, si fue en esa época, si no, etcétera, ¿no? Y es por ello que estamos declarando la inexistencia. No sé si tengan alguna intervención que realizar, entonces le pediría que tome la votación, señor secretario. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández. Con el proyecto. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigal Aguilar, ponente en el asunto de cuenta. Es mi propuesta. Magistrado presidente, el procedimiento especial sancionador número 60 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 60 diagonal 2017 se resuelve: único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Finalmente le pido, señor secretario, que dé cuenta con el único asunto restante sometido a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, me permito dar cuenta con el recurso de inconformidad número 27 de este año, turnado a la ponencia del magistrado presidente, interpuesto por Emilio Álvarez Pimentel, quien se ostenta como candidato independiente a presidente municipal de Jalancingo, Veracruz, mediante el cual solicita la nulidad de la elección de integrantes de ediles del ayuntamiento de dicho municipio.
En el proyecto de cuenta se propone desechar de plano la demanda en virtud de que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción cuarta del artículo 378 del Código Electoral Local, debido a que el recurso de inconformidad fue presentado de manera extemporánea. Lo anterior porque el cómputo de la elección municipal, conforme a la fracción séptima del artículo 233 del Código Electoral, es la suma de los resultados obtenidos y según el numeral 230 del citado ordenamiento, se llevará a cabo a partir de las 8 horas del miércoles siguiente al día de la jornada electoral. Asimismo, el ordinal 352, en su fracción tercera del inciso A, dispone que el recurso de inconformidad es el medio de impugnación para controvertir el citado cómputo. En ese tenor, el recurso de inconformidad debe presentarse dentro de los 4 días contados a partir del día siguiente de que concluya la práctica de los cómputos correspondientes. En tal sentido, el actor presentó dicho recurso el 6 de junio, es decir, un día antes del cómputo municipal, razón por la cual se considera que el medio de impugnación intentado se presentó ante actos que aún eran futuros e inciertos y por tanto se tiene como presentado fuera del término, motivo por el cual se propone su desechamiento de plano. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Y señores magistrados, pongo a su consideración los proyectos, si tienen alguna intervención que hacer. Entonces le pediré por favor que tome la votación, señor secretario. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor. Magistrado José Olivero Ruiz. Igual. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigal Aguilar. A favor de todos los del proyecto, es mi propuesta. Magistrado presidente, el recurso de inconformidad número 27 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el recurso de inconformidad número 27, diagonal 2017, se resuelve único, se desecha de plano el presente recurso de inconformidad. Así, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de todos los asuntos que fueron objeto de esta sesión pública, siendo las 20 horas con 50 minutos, se da por concluida la misma. Muchas gracias.